La última estrella. Eran las 3 de la madrugada. La luna menguante sonreía en el firmamento y las estrellas se movían lentamente en su eterno peregrinaje. Allá abajo, la ciudad de Teluria dormía, cobijada por un manto de bruma y humo de chimenea. Blancas torres se alzaban perezosas por encima de las nubes de vapor, sus cúpulas metálicas devolviendo destellos de luz estelar. La más alta, el observatorio de San Tomás, permanecía en vela. Amadeus revisaba sus notas una y otra vez, moviéndose como un péndulo entre el telescopio y el escritorio. Había tomado 3 daguerrotipos de la misma zona y todavía no se lo podía creer. La constelación de las Pléyades había cambiado. Maya, Taygeta, Celaeno y Asterope habían abandonado a sus 3 hermanas, dejando en su lugar un negro vacío. Hacía apenas 2 noches la constelación estaba completa. Estaba seguro. Entonces, ¿cuál era la causa? ¿Un nuevo planeta? ¿Un agujero negro? La emoción hacía temblar sus manos mientras escribía su reporte y preparaba el telégrafo. Esto era un descubrimiento histórico. Teluria también era conocida como la ciudad de las estrellas, pues los telurianos siempre amaron su luz. Desde el primer instante en que las estrellas se reflejaron sobre el lago espejo, cubriéndolo de polvo de diamantes, o cuando se desprendían del firmamento, rasgando la noche con estelas de fuego. Desde entonces, los telescopios de la Orden Celeste habían estudiado los astros desde sus altas torres, admirando su luz, fría, inalcanzable, como un amor no correspondido. A la mañana siguiente, las paredes del Palacio de la Orden vibraban con el eco de acalorados debates. Las notas y los daguerrotipos de Amadeus pasaban de mano en mano, despertando intensas reacciones que se esparcían por el salón como una plaga de incredulidad y asombro. Amadeus era el hombre del momento, pero detrás de su orgullosa sonrisa se asomaba la sombra de la duda. Algo no estaba bien. Esa misma noche, todos los telescopios de Teluria giraron y apuntaron sus lentes hacia las Pléyades. Las sonrisas se esfumaron cuando vieron que el resto de la constelación ya no estaba. Ningún astrónomo volvió a dormir. Noche tras noche, hombres y mujeres habitaban los foros, laboratorios y torres, persiguiendo respuestas entre sombras. Se desarrollaban y descartaban teorías antes del alba, y las sombras de las enormes torres telescopio se perfilaban contra el cielo nocturno, barriendo sin cesar cada palmo del firmamento, como ciclópeos guardianes insomnes. Solo descansaban cuando las estrellas se ocultaban tras el dorado manto del amanecer. Y noche tras noche, la oscuridad crecía, como si un tintero se hubiera derramado sobre la bóveda celeste. La mancha se extendía, y más estrellas morían. No explotaban, no colapsaban, simplemente desaparecían. No era oscuridad, sino la ausencia de todo. Un hueco inmenso, pulcro. El cielo estaba siendo devorado. Las luces celestes se apagaban ahora una por una ante los ojos de los telurianos. Gritos ahogados y susurros llenos de espanto recorrían la ciudad, mezclándose con el frenético pitido entrecortado de los telégrafos. Mensajeros llegaban a Teluria con noticias desde todas partes del globo. En todo el mundo se hablaba de lo mismo: el agujero, el vacío, la boca del diablo, la mancha, la sombra. Sin importar el nombre, seguía creciendo mes tras mes, y con ella la incertidumbre, y con la incertidumbre el miedo. Cada noche, millones de ojos alzaban la vista al cielo para contemplar con horror aquella región donde ya no brillaban las constelaciones. Los periódicos locales minimizaban la importancia del fenómeno,
para tratar de mantener una efímera calma entre la población. Pero Amadeus sabía la verdad. Nuestro sol también era una estrella, y si la aflicción de la que sufría el cosmos seguía extendiéndose. Le presentó sus sospechas a sus colegas de la Orden. Según sus cálculos, y a juzgar por la velocidad en que las estrellas desaparecían, el Sol se apagaría en menos de 7 años. Su teoría competía con otra, en la que se afirmaba que se trataba de un asteroide gigantesco que se aproximaba a la Tierra. En cualquier caso, nada se podía hacer. La humanidad estaba condenada. En las calles se respiraba una insidiosa inquietud. La gente se recogía temprano, pues se habían comenzado a reportar extrañas desapariciones, y preocupados susurros hablaban de sectas y sacrificios humanos para aplacar la ira de un nuevo y terrible Dios. En sus mansiones y castillos, la nobleza teluriana se preparaba para el final. Solo ellos habían sido informados de los descubrimientos de la Orden Celeste. Se empezó la construcción de fortalezas subterráneas, provistas de víveres que durarían años. Otros se dedicaron simplemente a dilapidar sus fortunas con extravagantes fiestas y banquetes. Su excelencia, el duque de Teluria, se dejaba ver cada vez menos y raramente recibía audiencias. El tiempo pasaba y los telurianos se aferraban a sus rutinas diarias, tratando de no levantar la vista después del crepúsculo. Muchos rezaban, abarrotándose en la catedral de San Pedro, donde la voz del arzobispo resonaba con desesperadas plegarias, con profecías apocalípticas y con la esperanza de salvación para los justos. Muchos feligreses perdían la fe, mientras que acérrimos ateos se sumaban al rebaño de Dios, buscando consuelo, significado. Mientras tanto, otros estudiaban. Amadeus se encontraba en su observatorio, sorbiendo una taza de café, mientras descansaba contra la baranda de la torre. Negras sombras rodeaban sus ojos. No estaba seguro si era por la falta de sueño o por las interminables horas apoyado sobre el telescopio. Su pálida piel añoraba el calor del sol. A sus pies, las luces de la ciudad brillaban inquietas bajo el cielo, donde ahora había un enorme agujero de vacío que ocupaba ya casi la mitad del firmamento. La proposición del asteroide había sido descartada hacía tiempo, y él mismo había desmontado la creencia de que se trataba de un agujero negro, señalando la falta de distorsión de luz en sus bordes. Una victoria con sabor a derrota. Hacía ya 3 años desde que las primeras estrellas desaparecieron. La felicidad que había sentido en ese momento, imaginando su nombre en la portada de la revista científica de la Orden Celeste, era ahora un triste eco lejano. Ahora, cada vez que alzaba la vista hacia el monstruoso agujero que devoraba el cosmos, se sentía impotente, pequeño y solo, y otro agujero igual de grande se abría en sus entrañas. Lo único que podían hacer era observar. El crepitar del telégrafo lo sacó de sus cavilaciones. Amadeus entró a la cúpula y 2 zancadas después estaba en el escritorio, tirando del papel que la impresora vomitaba entre chirridos metálicos. Había entendido parte del mensaje, pero sacó su libreta para transcribirlo, con la vaga esperanza de haber entendido mal. Letra por letra tradujo el mensaje, cada trazo de tinta más tembloroso que el anterior. Teluria. Stop. Jerónimo H. Stop. Torre Mediodía. Stop. Neptuno ya no está. Stop. Se acerca. Cuando la desaparición de Neptuno se hizo pública, lo que era un miedo incrédulo y lleno de asombro, se convirtió en el terror puro que llega con una amenaza tangible y real. Aquella sombra, aquel horror, estaba aquí. Y se acercaba. Una ola de horror primigenio barrió a la humanidad, quebrando las mentes más fuertes y ahogando toda esperanza en un mar de funesta certeza. En las ciudades, el orden se volvió humo.
Llegaron noticias de suicidios y sacrificios en masa entre sectas apocalípticas. Los bares y burdeles permanecían abiertos día y noche. El vino derramado por los borrachos se mezclaba con la sangre de aquellos que, con crueles flagelos, castigaban su carne, tratando de conmover a un dios ausente. Pero no en Teluria. Varios pescadores regresaron una noche desde el lago Espejo, con los ojos llenos de esperanza. «Las estrellas están ahí», gritaban. «No hay vacío en el lago». Amadeus bajó al lago con la multitud, y un soplo de melancólica alegría llenó sus corazones con una tenue luz. Ahí estaban sus amadas estrellas, a las que había dedicado su vida, titilando entre las aguas cristalinas, saltando de ola en ola como pequeños fuegos fatuos bajo un cielo ya completamente negro, como el olvido más profundo. En las semanas que siguieron, más y más personas comenzaron a acampar alrededor del lago Espejo. Entre ellos, científicos que se dedicaban al estudio de tan raro suceso, trataron de poner agua del lago en grandes recipientes, pero ninguna devolvía el reflejo de las estrellas muertas. Análisis en el microscopio y otros instrumentos revelaron que era agua normal, y sin embargo, todos podían ver aquel milagro. Cuando la voz de la razón se retiró derrotada, el canto de la devoción ocupó su lugar. Multitudes de telurianos en blancos vestidos se reunían en torno al lago y tristes himnos se alzaban hacia el negro firmamento. De vez en cuando alguien se sumergía en el agua salpicada de estrellas para no ser visto nunca más. La luna menguante sonreía con indiferencia, flotando en un infinito vacío. Allá abajo, la ciudad de Teluria yacía en silencio absoluto, sus luces apagadas y sus torres inmóviles, pues ya no quedaba nada que observar. Amadeus se encontraba entre la multitud a orillas del lago Espejo, inmóvil, con los ojos fijos en las brillantes constelaciones que sobre él se reflejaban. Pensó en los años que dedicó a estudiarlas, solo para verlas morir una tras otra, para quedar abandonado en la oscuridad. Avanzó. El lago lo recibió con un gélido abrazo, llenando sus pulmones, y entre estrellas, burbujas y hermosos recuerdos, Amadeus dejó de ser. Una noche, como ya habían previsto, la luna desapareció, pues el sol ya no estaba. Grandes fogatas iluminaban las orillas del lago Espejo, que brillaba con millones de estrellas hace tiempo muertas, su luz plateada iluminando los rostros de los últimos telurianos, embelesados por el recuerdo de lo que fue. Las fogatas se apagaron una a una, las voces menguaron, y cuando la última garganta se congeló y dejó de cantar, el lago Espejo dejó de brillar. Gracias por escuchar. Vienen más historias. Escritas por un ser humano, narradas por algo que no lo es. Dale me gusta, suscríbete o simplemente apaga la luz.